Mis niños, yo también me encuentro muy bien. Vamos a ver ahorita en geometría las propiedades de un triángulo. Quiero recordarles que cada vez que vamos a hablar de triángulos, vamos a hablar de ángulos, que son las medidas que tienen ellos en la unión de dos de sus lados, dos de sus rectas. Y eso lo van a hacer ustedes con este instrumento. No pueden hacerlo al ojo, a lo que yo creo debe ser. Deben trabajar con el transportador. Si no practican, no vamos a lograr un éxito en nuestras clases. Vamos a ver entonces cuáles son las partes o los elementos, o mejor dicho, algunos elementos de un triángulo. Estos son los lados que lo construyen, ¿okay? Hay otros lados que lo dividen, que son rectas que van dentro de él. En cuántas partes podemos dividir un triángulo, pero de eso no vamos a hablar ahorita, sino de las partes que lo forman. Tenemos sus lados. Yo les coloqué aquí su unión, como ustedes saben. En cada vez que dos rectas se unen, debemos de señalarlo con un punto para que las rectas se partan. Entonces, de un punto a otro punto tenemos un lado del triángulo. Tenemos entonces el lado AB, el lado AC y el lado BC. Son los tres lados que tenemos de los triángulos. Como ellos se llaman triángulos de tres, tienen tres lados. Y cada lado está hecho por dos puntos, que es una recta. Tenemos entonces que en un triángulo tenemos las medidas de unos ángulos. Estos que están aquí son los ángulos que están dentro, se llaman interiores o internos. Y los que se hacen afuera, si esta recta continuase, esta recta continuase y esta recta continuase, entonces tenemos ángulos exteriores. Le coloqué un nombre también a los ángulos exteriores, con letras mayúsculas. Con letras minúsculas, perdón. Y las medidas internas las colocamos con letras griegas, alfa, beta y gamma. Y los ángulos exteriores con letras minúsculas. Perfecto. Vamos a ver entonces cuáles son los vértices. Los vértices son donde ellos se unen. Cada uno lo hemos hecho con un puntito y lo identificamos con una letra. Entonces tenemos A, B, C. Son los tres vértices que tiene un triángulo. Todo triángulo tiene tres vértices porque tiene tres lados. El perímetro va a ser la medida que nosotros podemos tomar de cada uno de sus lados. Eso lo vienen haciendo ustedes desde primer grado. Las medidas o el perímetro de una figura geométrica. De cualquier figura geométrica. Ustedes lo han venido haciendo. Se ha venido haciendo suma de todos sus lados. Si yo le coloco a este una medida 3, a este le pongo 2, a este le pongo 5, el perímetro sería 10, porque sumo esto más esto más esto. Entonces, el lado A, AB, el lado AC y el lado BC serían tres medidas y ese sería el número de mi perímetro. ¿Cómo es la notación? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se llama este triángulo? Usted me va a decir, este triángulo se llama ABC. Eso se llama su notación. Aquí se lo coloqué, notación se escribe así. Triángulo ABC, se lee triángulo ABC. Estas entonces son las partes que tenemos de un triángulo. Aquí les coloqué tres tipos de triángulos que son los más comunes que van a conseguir ustedes. El equilátero va a tener tres lados iguales. Este lado y este lado son iguales, miden lo mismo. Este ángulo y este ángulo miden lo mismo. Entonces él es equilátero, tiene la misma medida por todas partes. Este triángulo tiene dos medidas iguales, dos lados iguales y uno que no es igual. Tiene dos ángulos iguales. Entonces él es isósceles, tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Este señor es el más diverso porque él tiene tres lados distintos. Tiene tres medidas distintas en cada uno de sus lados. Y también tiene tres medidas de ángulos. Tiene tres medidas de ángulos diferentes. Si yo les mando a ustedes a sumar todos estos ángulos, me daría
180 grados. Quiero hacerles un recordatorio a ustedes. Cuando nosotros tenemos porque van a seguir midiendo ángulos, cuando tenemos el transportador, si usted va a medir un ángulo hacia la derecha, va a comenzar a contar de 90 en adelante, 90, 91, 100, 120, 130, ¿ok? A la derecha va a contar usted, va a ser por la parte de afuera, que va a contar los ángulos a partir de la derecha. Y el triángulo es un triángulo que usted va a tomar una medida y el triángulo es así, de aquí hasta aquí es 90 grados, ¿verdad? Pero él se salió para este lado, él tiene esta medida, o sea, este triángulo está hacia la izquierda. Usted va a tomar entonces del 90, va a medir las medidas de menos, si está por encima, pero si va a medir sería más de 90 grados. Aquí les coloqué como recordatorio, el ángulo llano es el que mide 180 grados, o sea, desde aquí hasta aquí son 180 grados. Dos ángulos de esto hacen 360, que sería la circunferencia completa, 360 grados. Les digo esto porque en el libro de actividades aparecen ejercicios y aparecen ejercicios pidiéndole estas medidas, esta con esta, le piden esta medida de afuera con esta, le piden esta medida con esta. Si usted no sabe trabajar con esto, no va a poder hacer ese ejercicio. Y no es mis, explíqueme. Usted va a tomar su transportador y lo va a colocar en el punto, la partecita que tiene la rayita o el puntito o el huequito, según el transportador que usted haya comprado, lo va a colocar en el punto y allí va a medir. De repente la primera vez le va a salir un poquito más, un poquito menos, porque están empezando, están comenzando, pero deben de hacer los ejercicios para poder hacerlo. ¿Ok, mis amores? Espero que lo hagan todo bien. Chao.